vengan a invertir, pero también cuiden el medio ambiente, vengan a invertir y que haya buenos salarios para el pueblo de México, vengan a invertir en aquellos lugares en donde hay agua si tienen gran consumo de agua. Es decir, vengan a invertir, pero que sea con beneficios para todos. Por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos, primero quien menos tiene. Se acabaron los privilegios, tiemblan empresarios extranjeros que por muchos años engañaron a México. Evadían millones de pesos en impuestos y pagaban sueldos miserables a trabajadores, pero hoy llegó la justicia a estos que se sentían intocables. Tal es el caso de Samsung Electronics, uno de los gigantes tecnológicos más relevantes del mundo, enfrenta en México un litigio que podría cambiar el rumbo de sus operaciones en el país. La compañía, encabezada globalmente por Lee Jae-yong, analiza la posibilidad de trasladar sus actividades a otro país del continente si no se resuelve favorablemente un conflicto con el Servicio de Administración Tributaria. El monto en disputa asciende a cientos de miles de millones de pesos, equivalente a 6 años de utilidades de la compañía en México, debido a presuntas irregularidades en el manejo del IVA bajo el programa IMEX. Con intereses superiores al 9%, además de multas y recargos, la cifra rebasa los 300,000 millones de pesos. El conflicto tiene su origen en el programa de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMEX, uno de los principales instrumentos para atraer inversión extranjera al país. Este mecanismo permite a las empresas importar temporalmente insumos sin pagar impuestos, siempre que se destinen a productos de exportación. La controversia se centra en la modalidad de importación virtual, que autoriza la venta de productos terminados en el mercado interno sin volver a pagar el IVA ya cubierto en la adquisición de insumos. Para el SAT, esta figura ha sido utilizada de forma indebida, generando evasiones fiscales estimadas en hasta 250,000 millones de pesos anuales, de acuerdo con la ministra Lenia Batres Guadarrama. Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Moza sostuvo ante la Suprema Corte que esta interpretación resulta en una doble tributación que vulnera el principio de legalidad tributaria. En abril, ambas posturas chocaron en el Pleno de la Corte, que decidió aplazar la resolución. La falta de definición mantiene en vilo a Samsung y a cientos de empresas que operan bajo el mismo esquema. La presidenta de México siempre lo ha dicho: México está abierto para quienes buscan invertir bien y no para evadir impuesto o conseguir mano de obra barata, tal como sucedía en los gobiernos neoliberales. Hoy, con la reforma a las leyes de amparo, no afectará en nada a las inversiones extranjeras, siempre y cuando estén operando bajo las normas legales del país. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, dio a conocer los pormenores de esta nueva reforma. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Como ya adelantó la Presidenta, estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la ley de amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual, como trataré de explicar, es absolutamente falso. El juicio de amparo es sin duda la institución jurídica más importante en nuestro país. Es el instrumento mediante el cual las y los mexicanos hemos defendido nuestros derechos a través de la historia, y esta institución, por supuesto, que ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas. Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas
en materia de derechos humanos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el juicio de amparo a lo largo de su historia ha venido evolucionando, ha venido cambiando para hacerlo más moderno, más ágil, para responder a las necesidades del momento y también para realizarle ajustes a la ley de amparo que eviten que ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o al menos socialmente censurables. Y por eso también en las reformas de amparo a lo largo de los años se han venido haciendo ajustes, por ejemplo, a la figura de la suspensión. ¿Qué busca esta reforma a la ley de amparo? En primer lugar, hacer del amparo, haciéndolo acorde a la exigencia constitucional de la reforma judicial, hacerlo más ágil, acortar los plazos en la tramitación y dar un paso decisivo a la justicia digital. La justicia digital va a ser a mediano plazo una solución muy importante para abatir costos y hacer más ágil el juicio de amparo, tanto al Poder Judicial de la Federación como a los justiciables. Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible. Esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma. Ahora bien, se han hecho algunas críticas que ahora voy a tratar de responder. La primera, se dice que se acota el interés legítimo, es decir, que se está limitando el acceso al amparo, que se está dejando fuera a los intereses colectivos, a las comunidades, a la defensa del medio ambiente. Esto no es así, y tan no lo es que incluso la redacción original del interés legítimo en la iniciativa fue modificada y aclarada en el Senado de la República para que no diera lugar a dudas. El interés legítimo ni se acota ni se redefine, simplemente se establecen en la ley sus elementos esenciales para mayor claridad de la figura. Sigue habiendo una defensa plena de los derechos difusos, de los derechos colectivos del medio ambiente. Esto basta la lectura del texto aprobado por el Congreso para darnos claridad. Se ha criticado también el tema de la suspensión, y en la suspensión se hicieron solamente dos modificaciones, dos excepciones para poder acudir a la suspensión. Recuerden ustedes que esto también se ha hecho a lo largo del tiempo. Cuando se ha abusado de la institución del amparo para obtener suspensión, para alargar actividades que no era correcto que se estuvieran realizando, se tuvo que modificar el amparo. Así tenemos, por ejemplo, que la ley de amparo vigente establece que no procede el amparo para la continuación de centros de vicio o de centros de apuesta o casinos, o para que no se paguen pensiones alimenticias, entre otros muchos supuestos. En la ley de amparo vigente hay 13 supuestos en el artículo 128 y otro en el artículo 129, es decir, 14 supuestos que el legislador ha decidido a lo largo de la historia que ahí no debe de haber suspensión. ¿Qué es lo que se hizo en esta reforma? Primero, evitar el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate al lavado de dinero. Creo que todas y todos nosotros podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, por criterios, desde mi punto de vista, erróneos de la Corte y de algunos tribunales federales, se venían levantando todos los bloqueos a cuentas de presuntos delincuentes.
Entonces, en la reforma, ¿qué se establece? Si hay un bloqueo de cuentas por la UIF, en principio no procede la suspensión. Pero ¿qué pasa si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloqueó su cuenta por error? Tiene la oportunidad, de acuerdo con la ley, de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión. Pero aún cuando a una persona no se le otorgue la suspensión y quede bloqueada la cuenta, se le permitirá, de acuerdo con la reforma, lo que se llama el mínimo vital, que pueda pagar los salarios de sus trabajadores, sus impuestos, las pensiones alimenticias, etcétera. Es una postura equilibrada de la ley. No se va a afectar a las personas que de buena fe tienen sus recursos y por un error o por alguna otra cuestión se bloquearon sus cuentas, se les protegerá con la suspensión, pero a los que en principio de manera determinante, importante, están participando en una organización de lavado de dinero, pues no se les van a desbloquear las cuentas, porque con estos desbloqueos se pierden esos recursos, no los puede recuperar el Estado, se dificulta y a veces imposibilita el combate al lavado de dinero y esos recursos ilícitos siguen funcionando y alimentando al crimen organizado. Me parece que es claro que la sociedad está interesada que el Estado pueda cumplir con sus fines. El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad. Otro aspecto de la suspensión es que cuando se trata de una actividad federal sujeta a un permiso, a una licencia o una concesión, y la persona no goza con este permiso, licencia o concesión, pues no puede tener la suspensión. Esto es muy obvio, porque la suspensión del amparo estaría sustituyendo a una licencia, a un permiso o una concesión que le toca otorgarla a una autoridad federal. Como pueden ver, no hay nada de qué preocuparse en la suspensión. Las personas podrán seguir disfrutando de este beneficio cuando haya un acto que consideran arbitrario de la autoridad en defensa de sus derechos humanos, utilizarán el amparo y tendrán la suspensión. Y el último aspecto que me parece muy importante, que sí ha preocupado por razones obvias a algunas personas, es el tema de los créditos fiscales firmes que la presidenta ha explicado ya aquí en varias ocasiones. ¿Qué ocurre hasta ahora? Cuando el SAT pretende cobrar un crédito fiscal, las personas tienen todo el derecho de presentar los medios de defensa a su alcance para determinar que ese crédito que se les está cobrando no es legal, no tiene sentido, es incorrecto, la cuantía no es adecuada y para eso tiene tanto recursos administrativos, juicios de nulidad y obviamente el amparo. Estos procesos para poder determinar en definitiva un crédito a veces duran muchos años y cuando la Corte ya decide, la Suprema Corte, que un crédito fiscal está ya tasado, digamos debes 100 millones de pesos, esta cantidad ya no puede moverse. Pero ¿qué sucede? Cuando inicia el procedimiento de cobro la autoridad hacendaria, muchas empresas y personas inician una defensa adicional con múltiples medios de defensa, recursos, juicios de nulidad, amparos, etcétera. Y este proceso, estos procedimientos para cobrar pueden durar también muchos años, con un daño enorme a la colectividad, a la sociedad, al pueblo de México, porque esos recursos que tendrían que haberse pagado al erario no se pagan durante muchos años. A veces un crédito que se fija después de mucho tiempo en una administración pasa todo el sexenio y no se ha podido cobrar. Tenemos muchos casos de estos. Entonces,
aprobó en la ley de amparo que a partir de que entre en vigor, una vez que hay un crédito firme, las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar, se impugnará la resolución final. Esto no afecta a la defensa de los particulares ni de los deudores. Al final del procedimiento podrán hacer valer todas las defensas que quieran. Y si se equivocó la autoridad, se les otorgará el amparo, obviamente, pero si no, tendrán que pagar y el procedimiento se acorta durante varios años. Como ustedes pueden ver, el amparo, por un lado, se hace más ágil, se hace más cercano, no se limita el acceso. Los dos supuestos de suspensión que referí me parece que tienen sentido, que son lógicos, que eran abusos que había que corregir, y por otro lado, me parece también que todos estamos interesados en que quien debe impuestos los pague, sin afectar sus defensas, pero haciendo que los procesos sean más cortos. El juicio de amparo seguirá siendo un orgullo de México, un instrumento de defensa de los particulares. Pero aquí quiero destacar una última cuestión. Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN, que no conocen del amparo pero se les hace muy fácil simplemente descalificar, o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma judicial y mienten deliberadamente. Hoy Reforma publica en primera plana 2 declaraciones de 2 magistrados de circuito en retiro, que los conozco y que sé que no son ignorantes en amparo y mienten deliberadamente. Uno de ellos, quien se dedicó a otorgar suspensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país, y ahora vienen a decir en materia de retroactividad, que es el último aspecto que voy a explicar, que por ejemplo con esta ley, si se admitió una demanda de amparo o si se otorgó una suspensión, se va a decir al resolver el amparo, pues con los nuevos elementos te niego esa suspensión que ya se te había otorgado. Esto es absolutamente falso y están mintiendo porque no es desconocimiento. El artículo transitorio que se aprobó, que lo habíamos explicado aquí como sugerencia previamente, es muy claro. En materia procesal no hay retroactividad. Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido, es decir, la admisión de la demanda, la suspensión, la resolución de algún recurso, ya no se pueden tocar. Todo eso se rige por la ley de amparo vigente en el momento en que se iniciaron los juicios de amparo y se emitieron esas resoluciones. Las reformas a la ley de amparo empiezan a partir de ahora. Retroactividad quiere decir al pasado. En materia procesal, como son una serie de pasos en los juicios, los pasos o las etapas previas no se van a tocar, pero las etapas futuras se regirán por las reformas a la ley de amparo. Aquí no hay ninguna retroactividad, no se afecta ningún derecho de los justiciables. El amparo será más breve, los plazos serán más cortos, los jueces tendrán que resolver más rápido. Habrá procedimientos que se están ajustando a partir de la reforma, pero esto no es retroactivo, en lo más mínimo. Todos aquellos derechos adquiridos en los juicios de amparo en trámite son intocables e intocados. No hay retroactividad. Cuando se dice que hay retroactividad a medias, que hay un engaño, que hay un amaño, se está mintiendo a la gente. No hay tal, es a futuro. Las etapas que no han concluido, las etapas nuevas, se regirán
por la reforma a la ley de amparo. Esto es perfectamente constitucional, lo ha establecido así la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace décadas. Esta es una doctrina jurisprudencial añeja y no se puede hoy venir a engañar a la gente diciendo que es retroactivo algo que no lo es. Quizás deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma, que lo único que busca es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos que ya hemos explicado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ahorita que estaba mencionando lo de estas reformas a la ley de amparo, aquellos jueces, y digo, bueno, recuerdo una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador que decía: jueces chanchulleros, estos jueces que les gustaba jugar mucho con lo que era, bueno, diversas argucias legales, digamos, o le daban entrada a estos abogados también, estos abogados que no actuaban de manera ética. ¿Cómo se podrá proceder contra aquellos jueces que precisamente tuerzan la ley, ahorita que me acaba de mencionar, sobre su desconocimiento de las nuevas reformas al amparo? O sea, ellas dicen, acababa de mencionar que prácticamente esto deshacía su tesis de defensas o de otorgar derechos, y ahorita, como lo explicaba el exministro Saldívar, pero muchos de estos son magistrados que ya salieron en retiro. Digamos que están haciendo el año en Hidalgo, prácticamente, estas personas. No, pero estos ya son en retiro, ya no están. Ajá. La entrevista que hoy sale en el periódico Reforma es del juez que dio los amparos para que no pudieran pasar las leyes del sector eléctrico con el presidente López Obrador. Antes se decía juez por consigna, ¿no? ¿Cómo? Algo así, ¿verdad? Aquí son comentócratas de consigna, todos, con muy pocas excepciones. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Porque estoy segura que o no han leído la reforma a la ley, o no la han leído, o ya la leyeron y, como dice el ministro, mienten deliberadamente. ¿Para qué? Para decirle a la gente: fíjense qué autoritaria es la presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos. Falso, al revés. El juicio de amparo hoy va a ser más expedito y va a haber más acceso a la justicia con esta reforma a la ley de amparo. A los lavadores de dinero, pues eso sí, no hay suspensión. A los deudores alimentarios, a los deudores del fisco, bueno, tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo, todos, suspensiones, todos. ¿Cuándo se está planteando que no pueden tener la suspensión provisional? Cuando ya decidió la Corte. Imagínense. O sea, cuando el Poder Judicial ha hecho su trabajo y ya la Corte toma una decisión, ahí no tienen acceso a la suspensión provisional, pero sí tienen acceso después, siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía. Entonces, se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la ley de amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad, ese derecho constitucional, es mentiroso. O mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad, es así de sencillo, llano y claro. O sea que no se puede fingir demencia. No. Y dos últimas preguntas, también para no acaparar. Uno, desde hace varios días se ha dado a conocer
que el PRI y el PAN pues que prácticamente están rompiendo su alianza rumbo al 2027. Y bueno, llama la atención que el PAN ahora en su nueva digamos, refundación, pues va a someter a los candidatos a encuesta, va a realizar recorridos entre la gente, va a escuchar a la ciudadanía. Bueno, eso me suena algo como que parecido, ¿no? No sé, de elegir a candidatos por encuesta y es que se está escuchando a la gente. Pero más allá de todo eso, ¿cuál sería su opinión referente a esta ruptura de alianza, según para ya no estarse contaminando de la figura de Alito Moreno, sino ya ahora sí refundarse? El PRIAN, porque es el PRIAN, porque gobernaron 36 años igual, con un modelo económico, el neoliberalismo, con la corrupción como esencia y con el vínculo con un sector muy pequeñito, pues más de arriba eran los que gobernaban México durante 36 años, 6 sexenios. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña son lo mismo. No hay diferencia, ninguna. Fox engañó al pueblo cuando dijo que iba a haber cambio. Ese fue su consigna. Y lo engañó porque gobernó igual. Representaban los mismos intereses, el mismo equipo incluso en muchas áreas, el mismo modelo económico y la corrupción. Y el pueblo abandonado, olvidado. 6 sexenios de gobiernos del PRIAN, gobiernos neoliberales y corruptos. Lo mismo. 2018 el pueblo de México toma la decisión, porque fue el pueblo quien tomó la decisión de que las cosas cambiaran profundamente. Y llegó la cuarta transformación. Y podrán decir lo que podrán decir, pero lo cierto es que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, disminuyó la desigualdad y la gente que no tenía que comer hoy tiene recursos. Los programas de bienestar, 850,000 millones de pesos destinados de manera directa de apoyo al pueblo, sin intermediarios y sin el uso electoral que antes le daban a los apoyos que le daban al pueblo. Son derechos establecidos en la Constitución. A ningún adulto mayor se le pregunta por qué partido vas a votar para poder recibir su pensión. Es universal. A ningún joven de preparatoria se le pregunta por quién vas a votar para que yo te pueda dar este apoyo. A los damnificados, que antes llegaban las canastas con logotipos del candidato, del partido, las despensas. Se les apoya a todos, consensos universales, sin escatimar a nadie ningún apoyo. Llegó la transformación en el 18 y el pueblo volvió a decidir por la transformación en el 2024. Y el apoyo popular que tiene el gobierno tiene que ver con que la gente sabe que hubo un cambio verdadero, de fondo, profundo, radical. Ahora, pues ya están diciendo, no, es que el PRI ya murió. Está en calidad de zombie. Y entonces, los mismos de siempre
pues ahora están buscando cuál es la alternativa al movimiento de transformación. Y entonces dicen, no es, o sea, porque se quieren lavar la cara, ¿no? Pero todo representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MACPAN. Es decir, el PRI ya, pues ya es que ya murió, ahora vámonos por otro lado para una alternativa. Entonces, ¿quién es el PAN? ¿Quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario, los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas. Bueno, ¿pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son dos proyectos de nación, siguen siendo dos proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya, como ya está Alito Moreno, pues ya no, ese ya no representa a nadie. No, pero sigue, el PAN es lo mismo de antes. Ellos han dicho públicamente, su dirigente del PAN lo dijo, y es además los mismos que no están de acuerdo con los programas de bienestar, que ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo. Ellos no están de acuerdo con eso, porque los adultos mayores deberían de trabajar hasta los 90 años, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado. Ese es su discurso. Entonces, ellos están en contra del apoyo al pueblo. Esa ha sido siempre su doctrina, pero además gobernaron igual 36 años. Entonces, sí, pues están buscando, es cierto. Decir ahora somos distintos, ¿cómo van a ser distintos si fueron los mismos que llenaron de edificios ilegales la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México? Digamos que murió. Entre otras, Calderón y la guerra contra el narco. Eso es eso. Entonces son dos proyectos, aunque le quieran cambiar ahora de nombre. Que siga la transformación o regresar a la corrupción. ¿Se puede decir que murió el PRIAN y nació el MACPAN, entonces? Así. Es lo mismo, pero el PRIAN sigue siendo, porque ahora ya se están reagrupando. Y si no, que digan lo contrario. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, respecto a las reformas a la ley de amparo, Fitch Rating advirtió que estas modificaciones aumentan el riesgo regulatorio y pues limitarán suspensiones y afectarán a la inversión. Sin embargo, esta calificadora pues no considera en sus evaluaciones la propia minusvalía que provocan las propias empresas o al propio Estado mexicano cuando incumplen sus obligaciones financieras. Presidenta, ¿cómo respondería su gobierno a una agencia que, siendo experta en riesgo crediticio, pretende ahora calificar reformas de naturaleza constitucional? Están equivocados. Habría que explicarles. Lo vamos a pedir ahí al secretario de Hacienda que invite un día al ministro cuando se reúna con las calificadoras para que se pueda explicar con todo detalle pues que no hay ningún problema para la inversión. Y a todos los inversionistas privados, esta reforma no va en contra de ninguna manera de la inversión. Al contrario, hace mucho más eficiente la aplicación de la justicia.
Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, también tocando el tema del que usted estaba hablando hace un momento, queríamos exponerle que en la portada de Revista Fortuna publicamos una entrevista con el empresario regiomontano Javier Garza Calderón, en la que revela cómo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe pedía a los empresarios que mantuvieran sueldos congelados para seguir atrayendo inversión. También nos dio a conocer cómo desde ese gobierno se impulsó la participación de sectores como el de bebidas azucaradas a través de la inversión de Grupo Visa, y a pesar de que muchos de sus accionistas estuvieron en contra, lo que generó 30 años de crecimiento exponencial en el consumo de refrescos que ahora dañan la salud de los mexicanos. Presidenta, en la entrevista también el empresario, que fue testigo del impacto del neoliberalismo económico, nos muestra cómo el gobierno puede impulsar modelos de inversión. Hoy quisiéramos preguntarle si la inversión, esta manera de intervención desde el Estado no era más perniciosa y opaca para el desarrollo económico del país frente a las reformas estructurales que hoy promueven para impulsar la inversión de manera transparente y el mercado interno, Presidenta. Esta intervención del Estado también promovió la desindustrialización, porque gran parte de los insumos para producir refrescos comenzaron a adquirirse de proveedores de otros países. Sí, está interesante lo que platicas. Vamos a leer el artículo. Aprovecho para comentarles que hoy en la mañana va a haber una conferencia de prensa ya en la Cámara de Diputados con el secretario de Salud, los diputados o algunos diputados y representación de Hacienda. Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Entonces van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo, y es importante porque finalmente lo que nos interesa es la salud. Entonces se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado, pero hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas. Entonces a las 10 va a haber 10, 11 por ahí, va a haber una conferencia de prensa sobre este tema. Ahí lo pueden ustedes preguntar, va a ser con ellos, con la Cámara o la asociación. Es un trabajo que se vino realizando de Secretaría de Salud, Hacienda, de un planteamiento que hicieron ellos. Entonces es bueno porque hay lo que buscamos es que el contenido de azúcares en los refrescos baje, que es lo que hemos estado planteando. Entonces va a haber esta información en un ratito. Y que sepan los empresarios, lo dije hace unos días que estuvieron aquí los del Foro Económico de Davos en la ciudad, que nos visitaron. México está abierto a la inversión y todas estas modificaciones que se han hecho no impiden de ninguna manera, eso no limita la inversión privada. Eso sí, lo que buscamos es que haya bienestar para el pueblo, cosa que antes no se buscaba. Fueron 36 años de entreguismo y de mucho dolor del pueblo de México. 36 años sin aumentar el salario mínimo. Y además con el cuento de que iba a provocar inflación. Y que querían mantener la inversión, Presidenta. Sí. Entonces, llamar, esta idea de que vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata, porque esa era la consigna. No, vengan a invertir a México porque aquí las y los mexicanos somos trabajadores
El exsecretario es de un gran Hacienda país. les decía que no subieran País los… extraordinario. Vengan a invertir, pero también cuiden el medio ambiente. Vengan a invertir y que haya buenos salarios para el pueblo de México. Vengan a invertir en aquellos lugares en donde hay aguas y tienen gran consumo de agua. Es decir, vengan a invertir, pero que sea con beneficios para todos. Por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos, primero quien menos tiene.